Hola, ¿qué tal? Les comparto mi actividad. La política está en todas partes y es causa y consecuencia de cambios sociales y económicos de todo el mundo. Desde las primeras democracias griegas y pasando por el Watergate hasta la situación actual. La política es un juego complejo y retorcido que afecta a todo el mundo. Ya lo decía Abraham Lincoln. Se puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo. El político debe de ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el próximo mes y lo que viene el próximo año, y de explicar después por qué fue que no ocurrió lo que él predijo. Churchill. Bien, tanto la política como las políticas públicas tienen que ver con un poder social. La política es un concepto amplio relativo al poder en general. Las políticas públicas corresponden a soluciones específicas de cómo manejar asuntos públicos, las decisiones de gobierno y de la oposición. Las políticas públicas resultan útiles para estudiar diversos aspectos de la política, tales como las discusiones de la agenda pública, las elecciones entre candidatos y sus programas, las actividades de gobierno, las actividades de la oposición, así como diferenciar entre los problemas y las soluciones de manera específica. Una política pública de excelencia corresponde a aquellos cursos de acción y de flujo de información relacionados con un objetivo político, definidos en forma democrática, lo que son desarrollados por un sector público y frecuentemente con la participación de la comunidad y el sector privado. Una política pública de calidad incluirá orientaciones, contenidos, instrumentos, mecanismos, definiciones, modificaciones institucionales y la previsión de sus resultados. La política pública de excelencia incluye el aspecto político como el origen, el objetivo, la justificación y la explicación pública. Dentro de las características públicas hay una fundamentación amplia, una estimación de costos y de alternativas de financiamiento, factores de una evaluación de costos y beneficio social, beneficios sociales marginales comparados con el de otras políticas, consistencia interna y agregada, el apoyo y críticas probables, la oportunidad pública, política, el lugar en la secuencia de medidas pertinentes, la claridad de los objetivos, funcionalidad de los instrumentos y por último, los indicadores. Desde el punto de vista analítico puede distinguirse 4 etapas para que se pueda dar la política pública: su origen, el diseño, la gestión y la evaluación de estas políticas públicas. Y bien, es importante considerar el impacto de las políticas públicas educativas. El docente en la actualidad se encuentra ante una serie de tensiones profesionales y personales, ya que se le considera el responsable del fracaso escolar. Y también se debe de enfrentar a nuevas reformas y políticas educativas, aprender nuevos conocimientos, implementar nuevas metodologías, estrategias, ser competente, rendir cuentas y entre otras muchas más cosas. Al parecer, a los responsables de las políticas educativas lo que menos les interesa es lo que piensan los actores del proceso educativo, que en este caso son los alumnos y los docentes. Por lo tanto, se puede seguir afirmando que la educación sirve al Estado. Se puede decir que el Estado moderno mexicano y por consecuencia el sistema educativo se ha formado de acuerdo a un modelo de un sistema capitalista, donde los maestros han sido la constitución de un mercado nacional en materia de producción y circulación de productos simbólicos como son los saberes, las creencias, visiones del mundo, etc. Esto lo dice Taintin en 1999. En México, la identidad del docente se ha visto afectada. Los roles de sus actores permanecen iguales. Tal pareciera que los cambios solo son de forma y no de fondo, ni acorde a las verdaderas necesidades del siglo XXI. En México las políticas educativas son de sexenio. Pareciera que cada presidente quiere ponerle un sello personal, lo que produce el famoso malestar del docente. Cambios van, cambios vienen, pero la única verdad es que la educación requiere calidad, equidad,
para hacerle frente a los retos sociales del futuro. Durante el sexenio de Miguel de la Madrid se gestó y presentó un programa nacional de educación, recreación y cultura donde se introducía el concepto de calidad. A partir de los años 90, en la mayoría de los países de Latinoamérica inician reformas educativas que tendieron a mejorar la calidad de la educación, descentralizando los servicios y con esto dando una mejor atención a los centros educativos. Hasta el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, se establece el concepto de modernidad de los sistemas educativos. Se reforma el artículo 3 constitucional y dentro de estas políticas en este sexenio hay una gran importancia en los aprendizajes con referencia a las competencias científicas, tecnológicas, laborales y la participación de los empresarios en la gestión escolar, como una forma de mejorar la calidad educativa y la administración de recursos. Durante el siguiente sexenio de 1994 al 2000 se da de conformidad un proceso de federalización en donde hubo grandes cambios que impactaron a los incentivos de las carreras de los docentes, creando en 1995 un sistema de estímulos a la carrera docente llamada carrera magisterial. Se consolida el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. Cuando apenas se daba seguimiento a estas reformas, llegan las tecnologías de la información y la comunicación. Esto es un golpe durísimo para la identidad del docente. El primero de ellos fue que no todas las escuelas contaban con recursos tecnológicos. Así, también los docentes no contaban con capacitación. Ni en todas las escuelas funcionaban los equipos. Los docentes requerimos de cambios de mentalidad y empezar a construir una identidad más fuerte e independiente, empezar a crear nuestras habilidades y capacidades, pero sobre todo, ser capaces de crear conocimientos a través de la investigación. Otro de los temas de suma importancia es el Estado laico y la libertad religiosa. El Estado laico es aquella organización política que no establece una religión oficial, es decir, que no señala una religión en particular como la religión propia del pueblo, que por lo mismo merece una especial protección política y jurídica. En este sentido, el Estado laico es el opuesto al Estado confesional, en donde se establece una religión oficial. En México, el Estado laico no confesional se constituye en los preceptos de la Constitución de 1857, junto con el reconocimiento de la libertad religiosa entendida en ese entonces como la tolerancia de culto. El principal problema que tuvo el Estado laico mexicano era definir las reglas de su relación con la Iglesia mayoritaria y el pueblo mexicano. En 1992, con la reforma constitucional que reconoció la personalidad jurídica de las iglesias, se inicia una nueva etapa en la organización política mexicana. Quedan establecido el principio de separación de competencias entre iglesia y Estado y se tiende pues a salvaguardar la soberanía política del Estado y la legítima autonomía que corresponde a la iglesia. La libertad de religión es la libertad de todo ser humano de relacionarse con Dios. Lógicamente, la libertad religiosa requiere del previo conocimiento de la existencia de Dios. Es un conocimiento que se puede adquirir con el solo ejercicio de la razón natural sin necesidad de la fe. Este tema da para mucho más. Agradezco su atención. Gracias.